Poneme a grabar. ¿Listo? Bueno, hola, buenas noches para aquellos que todavía no los pude saludar. Buenas noches para todos. Habíamos prometido que para el día martes les íbamos a dar el valor de las placas, pero lamentablemente recién hoy nos pasaron el precio, ¿sí? Y si bien recién veníamos hablando del frío, ahora les voy a dar un poquito de calorcito, ¿sí? Veníamos hablando del frío en todo el país, ahora les voy a dar un poquito de calor. El valor de la placa y las credenciales y el certificado pasa a ser 3.500 pesos, ¿sí? Ese es el valor que tienen hoy y hasta el 1 de agosto se mantienen en ese precio. Después del 1 de agosto seguramente aumentarán, por lo que nos dijeron. Así que bueno, les quería informar eso, que el valor de las placas y las credenciales son 3.500 pesos y que eso habría que abonarlo antes del 10 de julio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que mandar el dinero para que ellos las hagan, las confeccionen, las fabriquen y nos manden a nosotros dentro de un término para que nosotros antes de que termine julio se las podamos enviar o entregar. Por ejemplo, a San Luis vamos a ir personalmente, va a ir el pastor Ariel, ahí se van a entregar personalmente, creo que en Mendoza también, creo que Capital también, Mar del Plata también. No sé si hay algún otro lugar del país donde también va a ir el pastor Ariel o alguno de nosotros a hacer la colación y a entregar personalmente. Y a todos aquellos que no se les entrega personalmente, se las vamos a estar enviando por vía Andreani, ¿sí? Para que ustedes puedan tener su documentación. Bueno, les quería decir solamente eso y bueno, nada más. Felicitarlos como siempre porque llegaron hasta acá y la verdad que es una bendición. También decirles que recuerden que para poder tener su placa, su credencial y su certificado, deben haber entregado las tareas, ¿sí? Aquellos que aún no entregaron, a los profes, vayan entregando, vayan mirando las clases atrasadas. Acuérdense que cuando yo hablo con cada uno de ustedes, siempre les digo, acá no se les va a tomar un examen, a pesar de que el pastor Ariel siempre dice que les va a tomar un examen, acá no se toma examen, pero sí hay un compromiso y todos lo tomamos, que es el de ver todas las clases y entregarle las pocas tareas que piden los profes, que no pasa de 1 o 2 por materia, ¿sí? Así que bueno, les mando un abrazo grandote, yo los voy a estar molestando en el término de esta semana, no sé qué día cada uno, pero durante la noche les voy a ir mandando a cada uno lo que están debiendo del curso, más lo que vale la placa y credencial. Ahora estamos necesitando que nos paguen placa y credencial y que después, antes del fin de mes, de julio, terminen de abonar el curso. Cualquier problema, cualquier duda, si están pasando por una situación o algo, lo charlamos por privado y le buscamos una solución, ¿sí? No dejen de charlarlo, por favor. De eso se trata. Espero que se haya entendido. No quiero robarle más tiempo a la profe. Si hay alguna preguntita rapidita, la contesto, y si no, la dejo a la profe. Y después hablamos por privado con cada uno. Buenas noches, ¿cómo le va, pastor? Pastora, muchas bendiciones. Pastor Javier, ¿cómo estás? ¿Cómo le va? Lo bendigo. Perdón que entré muy rapidito, que hemos estado justo en un llamado. No, y quería preguntar cuándo sería la fecha de colación, y bueno, quería saber si se habló algún monto de las placas y esas cosas para tener una idea y poder saber. El monto de la placa y credencial es el que acabo de decir, pastor, 3.500 pesos por persona. 3.500, perfecto. Sí. Y en cuanto a la fecha, depende de dónde estés. ¿Dónde estás, pastor? En Mendoza. En Mendoza. Seguramente va a ser la primera semana de agosto que Ariel va a ir para allá. Si no es la primera, la segunda semana de agosto, Ariel va para allá y aprovecha para hacer la colación con ustedes. Perfecto. Entonces, listo, eso quería saber nada más, pastor. Muchísimas gracias. Dale. Bueno, chicos, muchas bendiciones, los dejo, que tengan una buena y bendecida clase, ¿sí? Me voy a trabajar, que yo trabajo de noche. Chao, bendiciones. Bueno, ahí el pastor Enzo estuvo informando lo que tenía que informar antes de comenzar la clase, ¿sí? La segunda clase de violencia. Vamos a pedir al pastor René, que está muy ahí concentrado, no sé qué está escribiendo. Le vamos a pedir que por favor haga una oración para comenzar la clase.
Bien. Señor, en esta noche nos ponemos bajo tu presencia. Te pedimos que nos estés guiando en esta noche a través de la profesora Capellán, Señor, que podamos entender y comprender y llevar adelante todas sus enseñanzas, Señor, y poderlas volcar, sobre todo a aquellas personas que más lo requieren y lo necesitan, sabiendo que somos parte del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, parte del cuerpo de la Iglesia, en donde podemos colaborar y trabajar y encontrar nuestro espacio. Damos gracias, Señor, por cada uno de los pastores, de los consiervos, de cada uno de los profesores y de quienes también están a cargo de la transmisión para poder bendecirlos, Señor, en esta noche especialmente, y que sigan cultivando en su corazón la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias por este tiempo y sobre todo te damos gracias por poder seguir en el curso y avanzar en el conocimiento. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Amén, gloria a Dios. Bueno, buenas noches, bendiciones para todos los que están presentes, saludos para los que ven después la clase. Bueno, vamos a continuar, ¿sí? Con lo que habíamos quedado en la clase anterior. ¿Se acuerdan que yo había leído de la ley 26.485? La había leído y ustedes no la habían copiado. Entonces, vamos a copiar esta definición, lo que habla en esta ley, en el artículo número 4, y después vamos a seguir hablando sobre los tipos de violencia, ¿sí? Así que bueno, preparen las lapiceras y les dicto. Acuérdense que esta ley nacional habla específicamente de la violencia contra las mujeres. Entonces, su definición va a ser referido a eso, referente a eso. Ponemos entonces la definición de la ley número 26.485 26.485/2009, que en su artículo 4 define la violencia contra las mujeres como, dos puntos. Entonces, vuelvo a repetir, definiciones de la ley número 26.485/2009, que en su artículo 4 define la violencia contra las mujeres como, dos puntos. Toda conducta acción u omisión, acción u omisión, que de manera, entonces, toda conducta, acción u omisión, que de manera directa o indirecta tanto en el ámbito
tanto en el ámbito público. Tanto en el ámbito público como privado, coma, tanto en el ámbito público como privado, coma, basada en una relación. Basada en una relación desigual de poder, basada en una relación desigual de poder, coma, afecte su vida, coma, libertad, coma, dignidad, coma. Entonces, afecte su vida, libertad, dignidad, coma, integridad física, coma, integridad física, coma, psicológica, coma, sexual, psicológica, coma, sexual, coma, económica, o patrimonial, coma, como así también su seguridad personal. Esto describe en el artículo número 4 de esta ley nacional, que es de la violencia contra las mujeres. Dentro de esta ley especifica los tipos de violencia, ¿sí?, que es en el artículo número 5. A ver, hay 3 tipos de violencia fundamentales que siempre se mencionan, que es la psicológica, la verbal y la física. Eso siempre lo vamos a estar escuchando cuando se habla de violencia. Pero acá se especifica en otras también, además de estas 3, ¿sí? Entonces vamos a enumerar esos tipos de violencia que se mencionan en esta ley, pero se menciona en el artículo número 5. Entonces ponen artículo número 5 de esta ley, ¿sí?, de la 26.485/2009, ¿cómo especifica acá los tipos de violencia? Bueno, lo vamos a ver. Y explica qué es cada una, ¿sí? Pero nosotros, para no extendernos, para estar copiando continuamente, porque después vamos a hablar un poquito del círculo de violencia, entonces eso sí quiero que lo tengan registrado. Esto vamos a leerlo y después ustedes, si quieren también copiarlo, tenerlo, bueno, cuando ven de vuelta a la clase, lo copian despacio, a su tiempo, ¿sí? Porque si no, se nos va la hora. Cuando queramos acordar, se nos va la hora. Entonces, les menciono, ¿sí?, los tipos de violencia que se describen acá en el artículo número 5 de esta ley nacional. Habla de la física, como estábamos hablando, ¿no? El tipo de violencia física, que dice, la que se emplea
contra el cuerpo de la mujer, produciendo dolor, daño o riesgo de producirlo y cualquier otra forma de maltrato o agresión que afecte su integridad física. Ahí estamos hablando del tipo de violencia física, ¿sí? ¿Qué dice con respecto al punto número 2 que habla de la violencia psicológica? Dice, la que causa daño emocional, ¿sí? Y disminución de la autoestima, o perjudica y perturba el pleno desarrollo personal o que busca degradar o controlar sus acciones. Vuelvo a repetir, cuando hablamos del tipo de violencia psicológica, lo que le provoca a la mujer es causa daño emocional y disminución de la autoestima o perjudica y perturba el pleno desarrollo personal o que busca degradar o controlar sus acciones. Degradar o controlar sus acciones. Después habla de los comportamientos, las creencias y las decisiones mediante amenaza, ¿sí? Acoso, hostigamiento, restricción, humillación, deshonra, descrédito, manipulación y aislamiento. Acá especifica cada punto en este artículo número 5. También habla del tipo de violencia sexual y hace una aclaración, cualquier acción que implique la vulneración en todas sus formas, ¿sí? Con o sin acceso genital, del derecho de la mujer de decidir voluntariamente acerca de su vida sexual o productiva a través de amenazas, coerción, uso de la fuerza o intimidación, incluyendo la violación dentro del matrimonio o de otras relaciones vinculadas o de parentesco, ¿sí? Exista o no convivencia, así como la prostitución forzada, explotación, esclavitud, acoso, abuso sexual y trata de mujeres. Hay muchos puntos acá, ¿sí? Que está aclarando. El punto número 4, que es otro tipo de violencia, que habla de la económica y patrimonial. Dice, la que se dirige a ocasionar un menoscabo en los recursos económicos o patrimoniales de la mujer. También habla del tipo de violencia simbólica. Dice, la que a través de patrones estereotipados, mensajes, valores, íconos o signos, transmita o produzca dominación, desigualdad y discriminación en las relaciones sociales, naturalizando la subordinación de la mujer en la sociedad. Esto aclara, obviamente sintéticamente lo estoy diciendo, algunos de los puntos que habla en el artículo número 5 de esta ley nacional, la 26.485. ¿Sí? Por supuesto que estoy dando una síntesis. Lo principal, después si ustedes se meten y buscan sobre esta ley, van a encontrar un montón de más ampliado, digamos, más profundo. Pero esto es una síntesis de lo que habla esta ley. Con respecto, acuérdense que estamos hablando acá específicamente al maltrato contra la mujer, ¿sí? Estuvimos hablando también de qué es lo más habitual. Digamos, la violencia entre la pareja es lo más habitual. Esto lo dice según la OMS, ¿sí? La Organización Mundial de la Salud dice que lo más habitual en cuanto a estadística es la violencia entre la pareja, ¿sí? Puede ser de un lado o del otro, eso ya lo habíamos hablado, pero con respecto a la mujer hay una estadística puntual que habla de que 1 de cada 3 mujeres sufre violencia, ¿sí? Esto según la OMS, la OMS. También es infligida por la pareja en algún momento de su vida. También habla
de que adopta muchas formas. ¿Cuáles son esas formas? Esto que estoy hablando ahora, esto puntual que estoy hablando ahora, les voy a compartir un video por el grupo de clases y tareas y eso va a estar ahí, ¿sí? Va a estar todo escrito, va a estar todo puesto en ese video. Así que también no se preocupen si voy ligero y no lo pueden copiar. Entonces hablamos de que 1 de cada 3 mujeres sufre violencia, infligida por la pareja en algún momento de su vida. También adopta muchas formas esta violencia. La violencia de pareja, como estamos hablando, esa es la más habitual. Está incluido el maltrato físico, el sexual, emocional, como habla acá la ley. Asesinatos por honor, ¿sí? Habla de la mutilación genital femenina, el tráfico, los matrimonios forzados y precoces. Está arraigada en la desigualdad de género, repercute gravemente en su salud. ¿De qué manera repercute en su salud? Muertes, lesiones físicas, embarazos no deseados, abortos inducidos, infecciones de transmisión sexual, también depresión, trastorno de estrés postraumático y mucho más, ¿no? Etcétera, mucho más. También afecta a toda la familia, ¿sí? Esta violencia que se habla habitualmente que se da entre la pareja y puntualmente habla contra la mujer. ¿De qué manera afecta en la familia? Por ejemplo, en los niños. Los niños expuestos a esta violencia en el hogar, ¿qué ocasionan? Tienen más probabilidades de ser víctimas de maltrato, no recibir atención sanitaria, tener problemas de conducta emocionales, escolares, ¿sí? También en la adolescencia, cuando llegan a la adolescencia, usan más alcohol, drogas de forma nociva, fuman, etc. Digamos, entran en esos hábitos, ¿sí? Porque canalizan todo lo que viven en su entorno familiar. En los adultos, como hablamos la clase pasada, ¿se acuerdan que lo mencionamos? Ahí dieron también testimonio. ¿Qué pasa? Van creciendo, los niños que sufren violencia van creciendo, pasan la adolescencia, se vuelven adultos. ¿Y qué pasa con ese adulto que vivió la violencia desde su niñez? Bueno, como se criaron con violencia en el hogar, presentan una mayor tendencia a cometer violencia o a sufrirla, ¿sí? Entonces pasan esas dos cosas. O los adultos, ya sea mujer o varón, puede cometer violencia, puede ser maltratador o maltratadora, o lo puede padecer, ¿sí? Entonces, ¿qué hablábamos la clase pasada? De cortar esa cadena. ¿Cuál es la forma de cortar esa cadena? Primeramente, que la persona entienda que puede haber otra realidad, ¿sí? Que puede haber otra realidad. ¿Y cómo puede buscar otra realidad y salir de eso que está viviendo? Bueno, tomando decisiones y determinaciones. Es muy importante que tengan conciencia y que nosotros sepamos que esa persona, si no decide ella personalmente o él cortar eso, es muy difícil que lo haga otro por ellos. Entonces, siempre lo habrán escuchado muchas veces también en las clases del pastor Ariel, es decisión individual, es una decisión personal. Entonces, hay que llevar a esa persona que está viviendo esa violencia a que tome conciencia de que lo que vive no es normal, de que lo que vive la está lastimando o lo está lastimando o lo está encerrando en ese entorno que después le va a costar cada vez más y más salir. Entonces hay que hacerle ver
esa situación, que tome esa conciencia para que pueda decidir, para que se dé cuenta que si sus, por ejemplo, hablando en esta violencia de pareja, para que se dé cuenta que si hay niños en ese entorno, esos niños están siendo afectados y después va a traer consecuencia en esos niños. Porque también hay razones que utilizan las mujeres de que como se van encerrando, como logran esa dependencia del hombre, en este caso hablamos de la mujer, logran esa dependencia del hombre, sienten que no pueden hacerlo sola y hay razones a veces que te dicen, no, por mis hijos, no, es que yo no voy a poder sola, entonces no quiero llevar a mis hijos a que sufran esto, a que sufran lo otro, pero sin darse cuenta que esos niños ya están sufriendo. Que por más que esos niños, porque hay casos que los niños no sufren violencia física directamente, pero la violencia psicológica está, la violencia verbal está. Entonces por ahí esa madre, esa mujer piensa que como no sufre violencia física, los niños no están siendo violentados. Y sí están siendo violentados. Y siempre la violencia psicológica es peor que cualquier otra violencia. Porque la violencia psicológica va causando trauma. Y ese niño, como estábamos hablando, traslada en su vida. ¿Sí? Y cuando es adulto, si no lo trabaja, si no trabaja sobre ese tema, lo va a trasladar a su familia o lo va a recibir, va a buscar, va a tener tendencia a buscar una persona maltratadora. Entonces hay que cortar esa cadena, esos eslabones que se van, que no tiene, pareciera que no tiene, hace como un círculo, que por eso que ahora vamos a profundizar sobre ese círculo de violencia, ¿sí? Que se genera en esta situación de violencia entre la pareja, ese círculo de violencia que parece que ninguno de los dos puede salir. O sea, si hablamos de la mujer, en el caso de la mujer hablamos del varón, que no puede salir. ¿Por qué? Porque se va metiendo en ese círculo, porque va perdiendo su identidad, porque va teniendo inseguridad, porque va teniendo menos autoestima, baja autoestima, y piensa, su mente piensa, esa persona, que no puede salir de eso, que no hay alternativa, ¿sí? Tanto como la mujer, como también le puede pasar al varón, al hombre, ¿sí? Entonces vamos a hablar de ese círculo, ese círculo de violencia que también le llaman luna de miel. Y ahora vamos a copiar, ¿sí? Sobre ese círculo de violencia o luna de miel. Pongan círculo de violencia o luna de miel. ¿Por qué profundizamos en esto? Porque como habíamos mencionado, es más habitual esta violencia entre la pareja. Es más habitual. También tienen más estadística. También se ha estudiado más en este ámbito. Más adelante vamos a hablar de en otros ámbitos, cómo se da y las definiciones de la violencia en otros ámbitos, ¿sí? Pero ahora vamos a hablar específicamente, ahora les voy a dictar sobre el círculo de violencia. Esto se da, es así, es característico, se da en esta situación de violencia entre la pareja, ¿sí? O círculo de violencia, dijimos, o luna de miel. Hay 3 etapas que se dan y vamos por la primera etapa, ¿sí? Vamos por la primera etapa. Pongan 1, pongan primera etapa, 2 puntos. Esta primera etapa se denomina acumulación de tensión. Acuérdense que estamos hablando dentro de la violencia entre la pareja y que se puede dar, en este caso estamos hablando, que se puede dar entre las dos partes, ¿sí? Tanto de la mujer hacia el hombre o el hombre hacia la mujer. Entonces,
Depende quién sea, ¿sí?, el agresor. Quién sea el agresor. Acumulación de tensión. Es donde toman protagonismo episodios de celos, entonces toma protagonismo primeramente episodios de celos, pasando por falta de respeto, pasando por falta de respeto, pasando por falta de respeto verbales entonces pasando por falta de respeto verbales o discusiones fuera de toda normalidad. Entonces, es una acumulación de tensión donde se ve episodios de celos, falta de respeto verbal o discusiones fuera de toda normalidad. Hasta ahí sería la primera etapa. Ahora, ¿a qué se refiere con discusiones fuera de toda normalidad? Esto no lo copien, ¿eh? ¿A qué se refiere fuera de toda normalidad? Y bueno, no solo que se gritan, sino que se agreden con cosas que lastiman, ¿sí? Con cosas que lastiman, con palabras que saben que al otro le va a doler. Y obviamente que después pueden pasar a tirarse cosas, ¿sí? A responder con violencia. Entonces, esa sería la primera etapa. Hay una segunda etapa en este círculo de violencia o luna de miel. Vamos a la segunda etapa, ¿sí? En la segunda etapa es en la que se produce el episodio, se llama agudo de violencia. Episodio agudo de violencia. Esto es lo que recién estaba mencionando, ¿no? Después de estas discusiones fuera de toda normalidad, que se empiezan a agredir, a levantar la voz, acá surge la segunda etapa, que es el episodio agudo de violencia, donde esta se manifiesta a través de golpes de manera habitual. Vuelvo a repetir. Entonces se da el episodio agudo de violencia, episodio agudo de violencia, donde se manifiesta a través de golpes, se manifiesta a través de golpes de manera habitual. Se manifiesta a través de golpes de manera habitual. Entonces tenemos la primera etapa, donde empiezan las discusiones, ¿sí? Se genera esa acumulación de tensión, esas palabras que duelen, levantan la voz, se gritan, ¿sí? Y ahí viene la segunda etapa, donde surge este episodio agudo de violencia, donde ya vienen los golpes, ¿sí? Ya viene la agresividad física. Vamos a la tercera etapa y última. Estas serían 3 etapas. Y la tercera sería la última etapa,
¿Qué pasa en la última etapa? Ya que el maltratador se calma, ahí en esta etapa el maltratador ya se calmó, ya pegó, ya hizo lo que tenía que hacer, o maltratadora, ¿sí? Aclaro para que lo tengamos siempre presente, ¿sí? Que se da de los dos lados. Entonces, en esta etapa, el maltratador o maltratadora se calma. ¿Y qué pasa? Muestra cierto arrepentimiento. Entonces, el maltratador o maltratadora se calma, muestra cierto arrepentimiento e incluso procede a llevar a cabo muestras de cariño. Procede a llevar a cabo muestras de cariño. Continuas, muestras de cariño continuas. Muestras de cariño, muestras de amor hacia la víctima. Por eso es que en esta etapa, y concluye el círculo, se llama luna de miel, ¿sí? Entonces, el maltratador se calma, ya sacó todo lo que tenía que sacar, ¿sí? Se expresó todo lo que tenía que expresarse, obviamente de una mala manera, ¿no? Entonces, se calmó, da como un entendimiento de arrepentimiento. Si fuera arrepentimiento genuino, no lo volvería a hacer. Pero aparentemente es un arrepentimiento, muestra cariño, amor hacia la víctima continuamente. ¿Y qué pasa? Ahí ya terminaríamos, ya no tienen que copiar, ¿sí? Ahora voy a seguir comentando sobre esto. ¿Y qué pasa? ¿Qué le pasa a la víctima con este círculo, con esto que pasa en la tercera, en el tercer punto, en lo que se le llama, que cerraría el círculo luna de miel? La víctima le cree. La víctima le cree. Al principio, cuando es una relación que comienza, bueno, es el enamoramiento, que la persona está enamorada. Entonces, bueno, le da una nueva oportunidad, ¿sí? Pero ya cuando hace bastante que están en la relación, ¿qué pasa? En su mente la víctima quiere creerle que en algún momento va a cambiar. Se arma esa estructura en su mente para quedarse con la idea principal que tenía de la persona que conoce. Ustedes habrán escuchado, ¿sí? Cuando se habla del maltratador, que generalmente la característica del maltratador en lo público es una persona agradable, es una persona que es solidaria, es una persona que cae bien. Y en realidad tiene otra forma de ser en el ámbito privado. Entonces también pasa que la víctima se encuentra con, ¿para qué lo voy a contar? ¿Para qué lo voy a decir si afuera, en lo público, piensan que es maravillosa esta persona? Entonces tiene esa contradicción, ¿sí? Tanto la mujer como el hombre. Tiene esa contradicción. Hay muchas situaciones que pasan en este círculo de violencia, que es por eso que menciono el cortar esa cadena, ¿sí? El cortar esa cadena. La próxima clase vamos a hablar sobre cómo detectar al maltratador, porque
si bien estamos hablando de que la forma pública, ¿sí?, tiene una manera de ser, hay cosas puntuales que si nosotros lo sabemos detectar, nos vamos a dar cuenta de que enfrente de nosotros hay un maltratado. También vamos a darnos cuenta de, a través de esas consecuencias que está sufriendo la víctima, que es víctima. Entonces, todos estos puntos que vamos a ver la clase que viene, con detectar al maltratador y saber cuando una persona es víctima de violencia, nos va a ayudar a, por ahí, si vemos esas características, ir a preguntarle si necesita ayuda a alguien que estamos viendo de esa característica. Y también, si vienen a buscar ayuda a nosotros, saber en qué, detectar, a ver en qué posición está esta persona. A ver si ya esa relación hace mucho que está, entonces ya sabemos que la persona ya no tiene identidad, ¿sí?, está completamente sumisa a la pareja. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a trabajar? Y bueno, vamos a trabajar sobre esta persona, sobre, a ver, que vaya descubriendo quién era, ¿sí? A ver, ¿de qué manera? ¿Cómo vamos a ayudarla a que descubra quién es? ¿Sí? Entonces vamos a ir viendo, a través de lo que vimos de resiliencia, porque acá es donde se une todo, a través de lo que vimos de resiliencia, bueno, a ver, ayudarla, guiarla. ¿Vos cómo eras? ¿Qué te gustaba? Decime a ver quién sos, o sea, preguntarle, ¿vos qué pensás, cómo sos? Empezar a indagar sobre para que esa persona empiece a encontrarse de nuevo, empiece a recuperar lo que dejó, la identidad que dejó. Y cuando esa persona, varón o mujer, vaya recuperando eso, ahí vamos a hablarle de que puede tener una identidad en Cristo, de que Cristo puede hacerlo nuevo, pero primero que vaya descubriendo quién era, ¿sí? ¿Quién era? Y ir guiándole de esa manera, para que pueda descubrir que puede cambiar esa realidad que está viviendo, y que no solo va a ser para esa persona, sino que va a ser para el entorno, para modificar todo su entorno, para modificar esa familia que está sufriendo con ella o con él, ¿sí? Entonces, es importante que sepan detectar estas 3 etapas, que puedan detectar estas 3 etapas, inclusive si lo están viviendo, porque puede ser que lo estén viviendo. Entonces, detectan esta etapa, sepan que si están viviendo algo parecido, sepan que se puede salir tomando decisiones. ¿Esas decisiones pueden acarrear otras cosas? Sí, por supuesto. Sí, por supuesto. Pero hay que tomar decisiones. Y en caso, si tienen algún hijo, como habían comentado, ahí dieron su testimonio, algún hijo, algún sobrino, algún familiar que está viviendo con ustedes, ya están teniendo herramientas para ayudarlo, para guiarlo. Y para saber que no les pueden decir, porque muchas veces sin conocer, hablamos de una manera liviana. Entonces le decimos, ay, pero por favor, salí de ahí, o ay, no te das cuenta. No, porque no es la manera. No, porque esa persona no lo ve de esa manera sencilla. ¿Sí? No lo está atravesando de una manera sencilla, si no, no estaría ahí. Si no, no estaría soportando todo lo que soporta. Si no, no aguantaría que sus hijos vivan eso también. ¿Sí? En su mente hay otro proceso. Entonces, ahí también tenemos que actuar con la empatía, de tratar de entender cómo está procesando lo que está viviendo. Y de escuchar y de que exprese, y a ir guiándola, como hemos hablado también en la materia de resiliencia, ¿no? Primeramente escuchar, dejar que hable, dejar que diga todo lo que tenga que decir, y a medida de eso ir guiándola. Bueno, entonces en esta clase hemos tratado esto, ¿no? La ley, los tipos de violencia dentro de la violencia contra la mujer,
que hay 3 tipos principales que se dan todas, que es la psicológica, la física y la verbal. Esas son las 3, no se dan todas, pero es la más general, ¿sí? Son los tipos de violencia que se mencionan más, digamos. Y después vamos a ver la clase que viene, cómo detectar a ese maltratador, cómo detectar que esa víctima, que esa persona es una víctima de violencia, y vamos a hablar los distintos ámbitos de violencia. Porque también hay una confusión cuando se habla de bullying, ¿sí? Que se menciona en cualquier tipo de violencia, y no, el bullying se da dentro del ámbito escolar, ¿sí? Inclusive el bullying significa intimidación, y se da lo que se genera entre los compañeros o los que trabajan dentro del entorno escolar. Ahí hablamos de bullying. Después, si no, hablamos de otro tipo de violencia. Vamos a hablar de la laboral, de la violencia laboral, de la institucional, para que ustedes puedan determinar que son diferentes, que no es todo lo mismo. Así como hicimos la clase pasada, la diferencia entre violencia de género y violencia familiar, así vamos a hablar de las otras violencias que se dan en distintos ámbitos, ¿sí? Bueno, ya por esta clase ya vimos estos temas, nos quedan unos minutitos para ver si quieren hacer alguna consulta o hablar algo que ustedes quieran hablar. Algo que ustedes escucharon, que quieran preguntar, que quieran... Ahí, Verónica creo, Héctor, ¿no? Sí, Verónica. Hola Verónica, bendiciones. Buenas noches, pastora, buenas noches, hermanos, Dios bendiga sus vidas. Pastora, ¿sabe qué? Hace más o menos 2 semanas, acá en el entorno de donde yo vivo, pasó una situación de violencia y que llevó a esta violencia a, digamos, la pareja, entre pareja, y llevó a este hombre a matar a su pareja. Mi pregunta es, con respecto a lo que venimos hablando, de que la persona padece estas situaciones y que usted decía que hay que cortar con ese eslabón, pero ¿qué pasa si la persona padece todo esto, lo soporta, lo aguanta, pero por miedo a que pase algo más grave, que sería esta situación que nosotros vivimos hace 2 semanas, de que pueda haber una muerte? Justamente, a ver si entendí bien lo que me planteaste, justamente es por eso que hay que hacerle entender a esa víctima de que tiene que salir de esa realidad, de que tiene que cortar con eso, porque puede llegar al femicidio. Entonces, justamente hay que detectar a esas personas y si se dejan ayudar. Porque hay muchos casos que la propia familia quiere ayudar a esa víctima, digamos víctima, porque puede ser varón o mujer, que quiere ayudar a esa víctima y la víctima no se deja ayudar. Por eso es que siempre terminamos en 2 puntos. Es en hacerle entender que puede salir de eso a través de trabajar con la autoestima, que recupere su identidad, y de otro punto, que es decisión individual, es decisión personal, ¿sí? Pero hacerle ver que puede llegar a pasar eso. Porque si a esta víctima, a esta persona, se hubiera dejado contener y le hubieran guiado y le hubieran mostrado que puede pasar eso, capaz que hubiera tomado esa determinación de salir de ese círculo. O no, porque muchas veces se la guía, se la ayuda, pero decide no salir. Entonces, siempre va a terminar siendo una decisión personal. De nuestro lugar nosotros podemos ayudar y guiar, pero después queda en la víctima. ¿Sí? No sé si era lo que me habías preguntado, lo que habías planteado. Sí, sí. Y ella, esta persona, la víctima, tomó
sufrió mucho tiempo de violencia, tomó la decisión de terminar con la relación y Ajá. pasó esto después de 10 días. Ah, bueno, ella ya se había apartado de ese entorno. Ujú. Hacían 10 días que había terminado y pasó esto. Por eso Bueno, la ahí, pregunta era mía, que sí, muchas ahí veces ya, aguantan. sí, no, ahí ella tomó la decisión, tomó la determinación correcta, pero ahí es un problema de los derechos, de que no se cumple con los derechos de la mujer, con lo judicial, con cómo actúan los fiscales, los jueces. Ahí ya es un problema, que eso también vamos a tener una clase de cómo pedir ayuda, de cómo guiar a la mujer en lo judicial. Pero ahí ya es un problema, porque muchas veces cuando pasa el femicidio hemos escuchado que hay restricción, Sí, pero que no respetan. sí, Entonces, justamente eso. claro, entonces ya eso es un tema que no se actuó, o sea, la policía, en lo judicial, en las leyes, no se actúa como se debe actuar. Eso también, hay una falencia en esa área, hay una falencia. Y lamentablemente la víctima termina siendo, como acabas de contar, y como hemos escuchado muchas veces, muerta, ¿no? Lamentablemente ahí hay una falencia re grave que no se actúa como se debe actuar desde lo judicial. Por Sí. más que por ahí a la víctima se la guía, se le muestra que puede hacer esto, que puede hacer lo otro, no actúan como corresponde. También hay una situación con respecto al botón de pánico, que por ejemplo, el botón de pánico, o de acuerdo acá cómo se maneja en la casa de la mujer, el botón de pánico se da cuando hay una restricción y dura 6 meses. Después ese botón de pánico se tiene que volver a hacer toda una situación para que se lo den de nuevo. También hay falencias en el botón de pánico. Es una herramienta, pero a veces no funciona porque la situación puede darse en un momento, en un segundo. Sí. Entonces también la policía no acude a tiempo. Hay muchas cosas que, si bien hay herramientas, así también como hablamos de estas leyes, y si nosotros profundizamos, por ejemplo, acá en la provincia de Buenos Aires hay una ley dentro de la violencia familiar, ¿sí? Que es la 12.000, ahora no me acuerdo completamente el número, pero es la 12.000 y pico, 400 y pico, que habla específicamente cómo es el proceder, ¿sí? Pero bueno, las leyes están. El tema es que no se ponen en funcionamiento como se deben poner. Y lamentablemente, ¿qué ocasiona? Esto que acaba de contar, ¿sí? Verónica, ¿no? Verónica. Sí. Esto es lo que acaba de contar Verónica. Lamentablemente lleva a muerte. A muerte. También hay situaciones que hemos escuchado, ¿no? De que la persona la rapta a la víctima, la tiene secuestrada, la viola, le hace lo que quiere, y tenemos el caso, no me acuerdo ahora cómo se llama la chica, policía, pero tenemos el caso de que lo dejan suelto. Lamentablemente dejan suelto al agresor, ¿sí? Entonces hay muchas falencias. Las leyes están, lo que pasa es que, bueno, queda en las determinaciones de los fiscales, de los jueces, cómo lo llevan a cabo toda esa situación, ¿sí? Pero bueno, gracias, Verónica, gracias por compartir. Y bueno, lamentablemente lo que habla Verónica lo escuchamos por la televisión, por los medios de comunicación, pero también hay muchos casos, seguramente en las distintas provincias ustedes lo vivirán, ¿no? También deben tener un montón de casos de esta situación. Sí, ahí el pastor Javier Ivana había levantado la mano. ¿Cómo le va, pastora? Buenas noches. Sí, buenas noches, bendiciones. ¿Cómo le va? Buenas noches. Sí, quería preguntarle, porque bueno, nosotros tenemos un conocido donde nosotros, esta etapa, donde está la luna de miel, donde
se maltratan, más bien él recibe la agresión de la mujer, una vez le echó flit, aerosol en los ojos, y viven esa etapa que están un tiempo separados y luego vuelven y está todo bien, pero vuelven. Y hay una, como hablaba usted, hay una etapa donde es la decisión de la persona, pero uno como familia quiere romper esa venda, por supuesto que ante todo está la oración, como dice, la oración eficaz del justo puede mucho, pero hay algo donde la persona vemos que está enceguecida, ¿sí? Y llega a esa etapa, como decía usted, es la decisión personal. Después de esa decisión personal, ¿hay alguna herramienta que uno pueda ayudar a esa persona? ¿O es el punto máximo, porque estamos hablando, por supuesto, de la decisión personal de esa persona, o hay alguna herramienta que uno pueda aplicar a esa situación? Porque no solamente, como decía usted, nos pega muy de lleno a nosotros, porque tenemos nuestro sobrino y ese niño sufre lamentablemente las agresiones, por ahí no él, sino verbal. Entonces, más allá de ello, uno quiere ayudarlo a él, pero también al niño, porque lo manifiesta él, lamentablemente, con contestar mal, se siente incómodo, no sirvo y un montón de cosas, pero uno quiere ayudarlo, pero es como dice usted, la decisión personal de él, al no dejarse ayudar, afecta al niño. Entonces nosotros quería saber si después de esa decisión de él dice no y él se para en su postura, sigue con esa persona, ¿hay alguna herramienta que se pueda ayudar después de eso, que ya tomó la decisión? Sí, hay, bueno, depende de la provincia, depende de la localidad, pero hay lugares específicos donde la persona, la víctima puede ir a buscar ayuda, puede ir a buscar contención, puede ir a buscar guía, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, acá en Mar del Plata está la comisaría de la mujer, en este caso de la mujer, y la casa de la mujer, pero en la casa de la mujer también se contiene al varón. Entonces, claro, hay lugares, yo no sé, en las provincias, depende en dónde esté, tienen que ir a buscar esos lugares de contención, para que puedan, para que hagan, digamos que hacen reuniones donde habla cada uno, donde hay otros que están pasando por lo mismo, entonces se sienten identificados, se ayudan, se contienen entre sí, porque no, la persona ve que no es él solo que está pasando, en este caso como está contando, varón, que no es él solo que lo está pasando, que no, hay otros varones, hay otros hombres que están pasando por lo mismo. Yo no sé, en ese lugar donde ustedes están, si hay un lugar donde pueda ser contenido, donde pueda ver a otro que le pase lo mismo. Pero nosotros estamos en la provincia de Mendoza y no sabemos cómo se llamaría ese lugar, lugar de contención, cómo es ese lugar, profe. Tienen que averiguar eso, tienen que averiguar a ver si hay algún lugar de contención para las víctimas de violencia. Por ejemplo, acá en Mar del Plata está la comisaría de la mujer y la casa de la mujer, que se encarga de eso y que orientan, no solo psicológicamente, sino hay talleres donde hacen cosas, orientan también, inclusive se hace un trabajo entre la pareja, ¿sí? Se invita a la pareja, pueden hablar entre ellos, pero eso es acá en Mar del Plata. Ustedes tendrían que ver si hay alguna entidad, una ONG, algo del Estado también que pueda trabajar sobre estas temáticas. E ir y preguntar y averiguar, ¿sí? Yo después hay otra, en la clase, en la próxima, no, en la otra, yo voy a dar unos teléfonos y unas guías, pero eso va a depender de cada provincia y de cada lugar donde están, porque cada uno se maneja en esa parte individualmente. Hay una ley nacional, que es la que yo estoy hablando, pero también cada provincia tiene las leyes de la violencia familiar, de la violencia de género, cada provincia tiene sus propias leyes,
que después, Está yo se las voy a perfecto. mencionar, la clase que viene está la ley dentro de la provincia de Buenos Aires, que ley trabaja con la violencia familiar, en este caso. Y hay un montón. Ustedes pueden buscar esa información y asesorarse de qué lugares hay, ¿sí? De qué lugares Perfecto. hay ahí en Mendoza de que puedan ayudarlo. Y le dicen, ¿querés? ¿Te acompañamos? En este caso sería ¿cómo se dice? Usted, pastor, que usted lo Sí, sí, sí. acompañe, ¿no? O sea, acompañándolo a él y seguramente tiene que haber un lugar. Y si no hay un lugar, los invito a que reflexionen y que puedan pensar, a ver, si Está pueden, bien, si pueden está bien, armar un lugar, ¿no es cierto? está bien, Y buscar está bien. ayuda, alguien que esté asesorado legalmente, ¿sí? Y otro psicológicamente para que ese grupo sea bien orientado. Y en el caso de ustedes sería la parte espiritual y también todo lo que están capacitándose con esto, ¿no es cierto? Entonces, por ahí, quien dice, también hay una tareita que les va a tocar, Una ¿no? Si no tarea. encuentran Otra tareita. si no Así que, encuentran un lugar. bueno, Pero bueno, 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 esa, pastora, muchas gracias. no, por favor, por favor. Muchas Bueno, gracias. si no hay nadie más, estaríamos, por favor, pastora Ivana, ¿puede cerrar la No puedo clase con hablar. una oración? ¿Sí? Hola, pastora, la bendigo. No puedo hablar mucho. Si Bueno, usted quiere y puede hablar, pero, orar el pastor por mí, no hay problema. bueno, como quiera, Amén. por Estoy favor. un poquito telefónica. Bueno, no hay problema. Amén. Gracias. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por este tiempo bendito, Señor, de poder compartir con tus hijos, Señor, de poder compartir, Señor, con la pastora, Señor, y profesora, Padre, que nos instruye, Señor, a través de esta bendita enseñanza, Señor, que nos va abriendo el entendimiento, sabiduría, Padre, para enfrentar estos retos, Señor, que hoy tenemos por delante, para que podamos ser una herramienta, Señor, para aquellas vidas que hoy están pasando esta situación familiar, Señor, que podamos ser sabios en este tiempo, Señor, como siervo de Dios, como hermano, Señor, como hijo de Dios, Padre, que podamos llevar la verdad, Señor. Danos la sabiduría, Padre, para poder llevar a esas vidas que hoy están atados, Señor, ahí en la violencia, Señor, que podamos llevar el amor, la misericordia, Señor. Danos la gracia, Señor, para que este tiempo sea un tiempo maravilloso, Señor, para poder romper todo aquello, Señor, que el enemigo ha ido construyendo en los corazones, el rencor, el odio, la violencia, la falta de respeto, Señor. Hoy enséñanos, Padre, a caminar en este tiempo, Señor, para que los cielos se abran, Señor, y sobre los futuros capellanes, Señor, que hoy se van a levantar, Señor, declaramos un tiempo maravilloso, Señor, donde la gracia, Señor, este tiempo bendito, Señor, será maravilloso, Padre, y creemos en tu Espíritu Santo, Señor, que caminaremos, Señor, y seremos de bendición, Padre. Bendigo, Señor, a los profesores, bendigo el tiempo que dejan, Señor, dejan su familia, dejan todo para enseñarnos, Señor, los bendecimos, decimos bien de ellos, digo bien de nuestros compañeros, Señor, los consiervos que hoy están conectados, que se están instruyendo en este tiempo, Padre, hoy los bendigo, Señor, derrama tu bendición sobre esta clase, sobre aquellos que se van a ir añadiendo, Señor. Declaramos, Señor, esta bendita bendición sobre tu pueblo, Señor, que como dijo el apóstol Juan ahí a Gallo, y dijo ahí, amado, deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma, que nuestra alma prospere, Señor, en sabiduría, en inteligencia, en conocimiento, Padre. Abre, Señor, nuestro entendimiento, Señor, y declaramos un tiempo de gloria. Declaramos que los matrimonios serán restaurados, Señor, que podamos enseñar
a las mujeres, a los varones, Señor, y tratarlos como dice la palabra, como vaso frágil, Señor. En esta hora, Padre, declaramos, Señor, un tiempo glorioso de victoria sobre tu pueblo. El mundo será avergonzado, oscuridad y tiniebla cubrirán la tierra, pero sobre tu pueblo amanecerá Jehová y tu gloria será vista, Señor. Tu pueblo caminará con la luz, caminará con estas herramientas maravillosas que tú nos das hoy para poder caminar y enseñar a otros, Padre. Gracias por este tiempo, te bendigo, te exalto, te doy la gloria, la honra por siempre, en el nombre que sobre todo nombre, en el nombre precioso, eterno y maravilloso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Amén, amén, gloria a Dios. Amén. Gracias, pastor, por tu oración. Los bendigo. Gracias, Espero que esto pastor. les Muchas sea gracias. de herramienta Amén. y cuando les pase que vengan a pedir ayuda, ustedes estén ahí, preparados para ayudar a todo aquel que necesita, ¿no? Sacarlo del pozo tan feo que es estar dentro de un círculo de violencia. Héctor, ya cortamos la grabación, por favor.